Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, son las 9:07. Aquí estamos, llegamos ya a las Warmis a este espacio. Queremos empezar con una invitación para que se inscriban y participen con sus emprendimientos. El Rinconcito de Pichincha sea parte de esta próxima feria el 14 de junio de 2024 en las instalaciones de Radio Pichincha. Nos encantará contar con su participación. Puede llamar ahora mismo al 098-1906-139 si quiere participar con su emprendimiento. Estamos muy emocionados de que formen parte de esta experiencia y esperamos poder contribuir también al éxito de sus emprendimientos a través de nuestro Rinconcito de Pichincha, que ya saben se desarrolla periódicamente acá, y pues en esta oportunidad también pues va a tener ese enfoque de que las personas que quieran obtener un detalle realizado por las manos de emprendedores y emprendedoras para el Día del Padre o para otra época especial, pues tengan ese acceso, ¿no?, de conectarse directamente con los emprendedores. Bueno, contarles también que la noche de este lunes, 27 de mayo, vecinos del barrio de La Comuna de Santa Clara de San Millán, en el centro norte de Quito, pues alertaron acerca del aumento del caudal de la Quebrada del Tejado tras las fuertes lluvias registradas en horas de la tarde. Sí que llovió fuerte en la capital. Los comuneros reportaron este evento con el objetivo de evitar, sin duda, una nueva tragedia, pues en esta zona recientemente se registraron aluviones, pues el que más recordamos que fue muy trágico el 31 de enero de 2022 y el 2 de abril de 2024. Ambos desastres dejaron personas fallecidas y familias damnificadas. Los moradores compartieron imágenes, videos del incremento del caudal, que incluso estuvo a punto de colapsar una vez más, ¿no? Ante la alerta, el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano informó que en la zona cero se activó un operativo preventivo con el cierre de las vías Antonio Herrera, José Berrutieta, con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Asimismo, las autoridades informaron que se activaron las alarmas preventivas y el chat permanente con la comunidad. Y por su parte, el ECU precisó que al lugar acudió también el personal del Cuerpo de Bomberos de Quito con una unidad de rescate, la Agencia Metropolitana de Tránsito con un patrullero, Empresa Metropolitana de Agua Potable, MAPS, con una unidad, y a las 22:37 el COE informó que el caudal de la Quebrada del Tejado disminuyó, por lo que se iniciaron ya las tareas de limpieza de sedimentos, escombros, con retroexcavadora y también equipo del EMAPS. Entre tanto, se mantuvo el cierre vial preventivo en la avenida América y La Gasca y en las calles Antonio Herrera y José Berrutieta. Bueno, ahí está precisamente ese sistema que da cuenta cuando ya se está llenando pues el lugar, esta quebrada, y que podría desbordarse. Esto genera la alerta y la acción inmediata de parte de las autoridades. Está bien que se haga, es importantísimo que se estén atentos a los llamados de la comunidad, de la ciudadanía. Por otro lado, también quiero comentarles que este jueves 30 de mayo a las 9 de la mañana está programada la audiencia de apelación en el caso de femicidio de Paola Ortega, ocurrido el 2 de enero de 2023. Esta audiencia ha sido suspendida varias veces debido a maniobras legales del acusado, quien pidió la apelación, quien apeló más bien a su sentencia de 38 años, 4 meses por el femicidio de Paola Ortega ocurrido en el cantón Rumiñahui. La familia de Paola, Adriana, su hermana, su madre, sus hijas, pues viven todavía esta incertidumbre de saber si es que la impunidad pues va a ser la protagonista nuevamente de un caso de femicidio en nuestro país, ¿no? Porque aunque consiguieron esta sentencia, que tardó tiempo en conseguirla, por cierto, pues han visto cómo se mueve el sistema judicial y temen que pues pueda darse un retroceso en lo que ha sido ya conseguir esta sentencia de 38 años con 4 meses, ¿no? Hay que recordar todos los reclamos que han hecho en este caso, cómo tuvieron que plantarse frente al SNAI para que el femicida de su hermana, los responsables, pues no estén en la cárcel del Inca, que es un centro de detención provisional, sino sean trasladados a un centro de rehabilitación social, ¿no?, que está dentro del esquema ya para personas con sentencia. 9 de la mañana con 11 minutos. También otro caso que también llama la atención. Un tribunal de garantías penales de Quito aceptó la acción de protección interpuesta por Angélica AMG en contra de la vicepresidencia de la República, dirigida por Verónica Abad. Ella fue desvinculada de la institución en estado de embarazo en febrero de 2024.
En la Providencia, el juez ponente Luis Fuentes declaró la existencia de vulneración de derechos constitucionales a una mujer embarazada, ¿no? Se mencionó sobre la vulneración de trabajo, al trabajo, del derecho al trabajo, al cuidado y a la protección especial. Y se dispuso que se ubique Angélica en otro cargo equivalente al que ocupaba antes de que fuera suprimido por la vicepresidencia de la República, ¿no? Esto un poco da cuenta de cómo son maltratados los derechos de las mujeres cuando están en situación de embarazo, ¿no? Cuando están ejerciendo su maternidad, su derecho a ser madres también, ¿no? Para el cumplimiento de esta sentencia, el tribunal dio un término, perdón, los días fríos están haciendo efecto, ¿no? Son 90 días para que la vicepresidencia de la República cumpla esta sentencia. Decíamos, el antecedente es que ella cumplía con sus funciones y el 8 de febrero de 2024 un funcionario de la Dirección de Administración de Talento Humano le notificó su despido de manera intempestiva sin importar su condición de embarazo, según señala el proceso judicial. Esta orden provino de la vicepresidenta que mediante acuerdo pues dispuso que se efectúen actos administrativos para el cese de funciones de los servidores. Hay muchas vulneraciones que se han dado a personas en situación de embarazo, que están embarazadas o que están en periodo de lactancia, y lo decimos nuevamente, hace poquito estábamos celebrando el Día de las Madres. En ese día pues dicen que somos un divino tesoro entre muchas otras cosas, pero el resto del año que pasa, todos los derechos que son vulnerados y las situaciones a las que se tienen que enfrentar las mujeres que sufren una penalización también incluso para poder trabajar. 9:14. Bueno, quiero saludar a mis invitadas ya en esta mañana. Vamos a hablar acerca de un estudio pues interesante que nos hace reflexionar sobre la realidad de nuestro país, ¿no? Estas cosas de las que no se habla siempre, pero que sí se viven, que sí se sufren, sobre todo en ciertos sectores. Y está conmigo Gabriela Bacasela Márquez, ella es investigadora, y Diana Bel Sancho, también investigadoras, quienes pues han trabajado en una agenda popular, hacia una agenda popular para el derecho a la vivienda en Ecuador. Es una investigación que precisamente habla acerca de democracia, de derechos humanos y de este derecho fundamental. Así es que muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio de las Guarmis, y dispuestas para hablar acerca de este proyecto que me imagino les llevó un buen tiempo poder investigarlo. Cuéntenos un poquito, por favor, si se presentan también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Sofía, y buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí esta mañana, acompañada con Gabriela. Somos, solo para comentar que las dos somos partes, y este reporte fue hecho también con el Contrato Social por la Vivienda, que es un colectivo que trabaja en incidencia de políticas públicas sobre vivienda, la ciudad y hábitat. Ya tiene como más de 15 años el colectivo, y justamente se conformó durante el tiempo del proceso constituyente, y fue un grupo que lideró el proceso de incluir el derecho a la vivienda y la ciudad dentro de la Constitución, que también es muy fundamental a lo que queremos plantear con este reporte. Solo para comentar un poquito, el objetivo de este documento, de este reporte, es ampliar la comprensión y acción en torno del derecho a la vivienda en el país, a través de, justamente como comentabas, la construcción de una agenda popular para el derecho a la vivienda. Y consideramos que es necesario y urgente replantear cómo se trata la vivienda en la política pública y recentrar la vivienda como un derecho humano fundamental y como una prioridad social que debe ser más elevado en el discurso y accionar de política social, tanto de nivel nacional como local. Y el proceso de construir esta agenda ha conllevado como un amplio diálogo con diferentes organizaciones comunitarias. Justo hace un mes presentamos el documento a más de 15 diferentes grupos comunitarios y también a autoridades locales y también del Ministerio de Vivienda. El documento se estructura alrededor de varios ejes. Esto incluye una mirada al marco nacional de la vivienda, el papel del Estado, cuáles son los diferentes programas existentes de vivienda social, y realmente el análisis se centra en un análisis de ver las 7 diferentes dimensiones de que se considera un derecho a la vivienda adecuada, que está establecido tanto en las Naciones Unidas y también normativa a nivel regional y local. Creo que es importante ir detallando todo esto, ¿no? Gabriela, también para que nos cuentes cómo ha sido, primero la investigación, el proceso de investigación, qué encontraron. Me imagino que obviamente
se puede medir actualmente cuál es el déficit de vivienda que hay en nuestro país y esto qué implica, ¿no? Porque también hay muchas personas que tienen vivienda, pero tienen viviendas que no ofrecen condiciones de bienestar o condiciones de vida digna a las personas que las habitan. Gracias, Sofía. Primero, un gusto estar en las Guarmis. Este es un espacio como que demuestra estas inequidades históricas que tenemos, y ese es uno de los resultados, uno de los hallazgos que todos sabemos, pero que queríamos que quede escrito alrededor de la vivienda, estas brechas que existen entre lo urbano y lo rural, pero también estas brechas que existen alrededor del género, como las mujeres estamos cada vez, digamos, en nuestra diversidad, porque también eso hay que tener claro sobre la interseccionalidad, mujeres que tienen más complicado el acceso a la vivienda, y como bien dice Sofía, es el tema de una vivienda adecuada, como indicaba la Diana. Tomamos como una estructura los 7 dimensiones de derecho a la vivienda adecuada, donde tienes el tema de habitabilidad, el de accesibilidad, el de asequibilidad, que es así como medio aburrido y diferente, pero por ejemplo el de asequibilidad se refiere mucho al tema de acceso a financiamiento, o el acceso para pagar una vivienda. Y justo haberte escuchado al principio hablar sobre el tema de la GASCA, o el tema sobre gestión de riesgos, ¿no es cierto? Cómo estas viviendas o las familias que se encuentran en zonas de riesgo son las que más complicado le tienen para llegar a una vivienda adecuada, y que su única alternativa es entrar a zonas de riesgo donde pones en peligro también tu familia, tu vida, e incluso el dinero que invertiste hacia ella. Entonces, lo que busca el documento es una invitación, Sofía, y agradecemos un montón poder tener este espacio para seguir invitando a la gente, porque regularmente lo que queda en la vivienda, que es otro de los hallazgos que encontramos, es que quienes hablan alrededor de la política de vivienda son personas, o son, digamos, los grupos de poder, promotores inmobiliarios que tienen el músculo financiero para poder invertir, y quienes quedamos fuera somos los que realmente usamos la vivienda. Ese es uno de los hallazgos también que tenemos, porque por ejemplo hay espacios de socialización, de construcción de política de vivienda que se llaman de 8 a 2 de la tarde, ¿no es cierto? Espacios de construcción de 8 a 2 de la tarde, que quién puede ir a esa hora si es que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Si estamos a cargo de los cuidados, si hay un montón de elementos que ya solo el hecho de esta convocatoria rezagan, ¿no es cierto?, a las personas para poder hablar sobre este tema, que es un tema central y que tiene relación con otros derechos. Ahí han tocado el tema también del financiamiento y qué papel está jugando el Estado, qué papel está jugando el BIES, por ejemplo, de lo que ustedes han podido apreciar, porque hace poquito se revisaba que se estaban dando más préstamos quirografarios que préstamos hipotecarios, y de la misma forma no toda la gente tiene acceso a un préstamo hipotecario, porque requiere que tú tengas un trabajo digno, y tenemos un déficit de trabajo pues en condiciones de empleo pleno. Así es, exactamente. Bueno, y podemos entrar un poquito más de detalles, pero una de las cosas que vimos en este reporte, en cuanto a los programas que existen en el Estado, básicamente, y una de las críticas también que tenemos es que la mayoría ahorita toda la política de vivienda del Estado se centra en la propiedad de vivienda. No existe diferentes programas para atender el déficit de vivienda desde otras entradas, como la vivienda en alquiler, aunque sí ha habido como diferentes procesos para explorar esos, pero aún no se ha implementado ningún tipo de programa que busca atender el déficit de vivienda justamente para familias que están en situaciones más vulnerables, ¿no? Que quizás no pueden, porque hay muchas barreras para poder acceder incluso a estas diferentes créditos hipotecarios. Entonces, una de las cosas que vimos analizando los datos, por ejemplo, del MIDUBI, el Ministerio de Vivienda, en su rendición de cuentas, es que la mayoría de programas de vivienda de interés social que existen, hay unos que van dirigidos a familias con menos recursos, y otros que se llaman vivienda de interés público, que son accesibles para hogares con ingresos más altos. Y ahorita la construcción de vivienda que existe desde el Estado está concentrado en estas viviendas VIP, que se llaman vivienda de interés público. Entonces ahí ya se comienza a ver como estas discrepancias, ¿no? Que la política realmente se dirige más a hogares que tienen mayores ingresos. Entonces, eso es una de las cosas que encontramos en el análisis, y también regresando un poco a lo que estabas comentando y preguntando sobre el déficit habitacional, consideramos que es muy importante ver cómo podemos tener una diferente medida del déficit habitacional.
Ahorita el cálculo actual del déficit se basa en la calidad de la vivienda, es decir, que si la vivienda es recuperable o irrecuperable. Y esto no toma en cuenta, por ejemplo, personas que están en situación de calle, personas que están viviendo en condiciones de hacinamiento, otras condiciones no habitables, incluso la gente que están esperando para acceder a algún crédito existente. Entonces, realmente el déficit, como se mide ahorita, no capta toda esta dimensión de la demanda. Lo que nosotros encontramos como muy concretamente en este reporte es ahorita de lo que los programas existentes del gobierno, si se ve el déficit total que se estima más de 2.700.000 viviendas, ahorita lo que alcanza los programas solo representa 1.4% de la necesidad total. Pero el dato que dice Diana, pues llama mucho la atención, y es que los programas de atención de vivienda del MIDUBI, o sea, están permitiendo que personas de clase media puedan acceder, pero no personas que están en una situación de empobrecimiento, que están en esas líneas de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Nargis acá nos escribe y nos dice... cuando uno va al MIDUBI, lo que hacen es contactarla con las inmobiliarias. Eso no es ayuda, nos dicen. Es tal cual, o sea, justamente, bueno, hay varias líneas, ¿no es cierto?, dentro de la política pública que han quedado históricamente, pero una de las que, digamos, está moviéndose un montón y en el reporte en el documento pudimos evidenciar, es el tema del subsidio a la tasa. ¿Eso qué quiere decir? Que... las personas acceden a través de la banca, ¿no es cierto?, a un subsidio, pagan el 9%, pero luego el Estado le entrega a la banca el otro pedazo. Entonces, cuando tú ves eso, y solo voy a ser como muy clara, sobre la base de los datos que indicó la Diana de la gestión de cuentas del MIDUBI, la subvención de la tasa de interés de créditos para vivienda de interés social y el interés público, ¿no es cierto?, que llega a un precio de metro cuadrado máximo de 1.058, es decir, son viviendas, digamos, un poco más caras, llega a tener un monto de más de 312 millones de dólares. Y cuando tú hablas alrededor de la vivienda de interés social 100% subsidiada, es decir, para atender a estas familias que tienen más complicado el acceso a la vivienda, cuando tú hablas del monto invertido son 25 millones. O sea, tienes más de 300 millones para el tema de subsidio a la tasa y un poquito más de 25 millones para las personas que están más complicadas en el acceso. Entonces tú ves ahí que hay algunos problemas y es clarísimo que una de las prioridades lamentablemente no son las familias en mayor, digamos, en mayor necesidad, y luego cuando tú ves que son 25 millones, tú puedes gastar hasta $18,700 por una vivienda, y esa vivienda, ¿dónde está ubicada? Que eso también podemos identificar. En la mayoría de veces los proyectos de interés social están en las afueras de la ciudad, donde no tienes todos los accesos a los servicios, no tienes transporte, te demoras un montón de tiempo, y regularmente cuando las mujeres estamos a cargo de los cuidados, la escuela está lejos, el hospital está lejos, la casa está lejos, el trabajo está lejos, y todas esas paradas van implicando mucho más tiempo en la vida. Y más gastos mujeres, también, ¿no? Totalmente, y eso nos genera nuevas brechas, ¿no es cierto? Como mujeres nos toma un poquito más poder llegar a los lugares, más cansado, más horas dedicadas al tema de cuidados, menos horas para el tema productivo, es decir, menos ingresos, y todavía seguimos cerrando ese círculo donde las brechas de las mujeres son más amplias. Ahora la pregunta que yo tengo es si es que existe una fórmula o se ha podido ver, no sé, experiencias de otros países o hay que construir una fórmula propia para solucionar este problema, y cuáles serían los planteamientos pensando también en esta construcción que se viene haciendo desde hace años de este contrato social por la vivienda. Bueno, una de las cosas que planteamos en el documento, basado en este análisis que se basa en estos 7 diferentes dimensiones de la vivienda, que es la seguridad de tenencia, la disponibilidad de servicios, la accesibilidad, la adecuación cultural y la ubicación, basado en esos diferentes elementos, lo que nosotros encontramos es que, en particular, algo que consideramos muy importante como destacar es que los desafíos, los obstáculos más fuertes en cuanto a un acceso digno, adecuado a la vivienda, se encuentra más concentrado en comunidades históricamente marginadas. Entonces, pensamos que eso es muy importante, que hay una falta de política pública que
que centra estas comunidades y busca puntualmente ver cómo se puede construir diferentes entradas de política para atender como necesidades específicas de las mujeres en situaciones de violencia de género, por ejemplo, o poblaciones que vemos, como comentó Gabriela, hay una brecha muy fuerte en áreas rurales en cuanto a disponibilidad de servicios, eso afecta las condiciones de vivienda. Entonces, basado en este análisis, básicamente planteamos que para crear una política integral de vivienda se necesita como ver 3 diferentes dimensiones que faltan ahorita para construir esta agenda popular para la vivienda. Uno es el hecho que hay una visibilización de estas necesidades, ¿no?, de comunidades históricamente marginados, y que igual ahorita mucho de la política, como comenté, se enfoca en la propiedad en vivienda. Hay una falta de atender el tema de cuáles son las condiciones de vivienda en alquiler, cómo se está regulando en el mercado inmobiliario en ese sentido y también en otros aspectos. Entonces, eso es como un gran eje, este tema de invisibilización, perdón. El segundo es este tema de que consideramos que una de las problemáticas es que la política realmente refleja como una doctrina, ¿no?, del mercado neoliberal inmobiliario. Entonces, se centra todavía el papel de los constructores, los inmobiliarios en la provisión de la vivienda, falta la participación de actores, por ejemplo, de la economía popular y solidaria. También como comenté, también falta como mirar que las políticas también deben incluir como una regulación del mercado, atender estas cuestiones de qué pasa con los temas de arrendamiento. Y en tercero, como este otro eje grande que sería para informar esta construcción de la agenda popular, sería como con estos elementos considerar cómo se puede avanzar una política integral de la vivienda, porque ahorita consideramos que la política existente, tanto a nivel y local, es limitado en este sentido. Como estaban comentando, es muy problemático que muchas de las políticas, muchos de los programas de vivienda, siguen en las áreas periféricas. Esto contribuye a seguir como esta segregación socioespacial que tenemos en nuestras ciudades, a tener ciudades fragmentadas con muchas inequidades. Entonces, y esto acá lo refiere, Adriana nos saluda también desde Chivancaya y nos dice el tema de la gentrificación, ¿no? También cómo se encarecen los barrios cuando llegan a vivir personas con mayor poder adquisitivo, y ahí es que se me surgen muchísimas preguntas y el tiempo no es tan amplio, porque me preguntaba, había leído alguna vez sobre, por ejemplo, cómo nació el barrio de Solanda, ¿no?, que se instaló este proyecto habitacional que luego pues también generó muchísimos problemas en esta zona, ¿no? Y me preguntaba si, por ejemplo, proyectos como Ciudad Bicentenario realmente son efectivos para atacar el tema del acceso a la vivienda o no, o también se generan problemas ahí porque es como que se lleva mucha gente a vivir en una zona específica. No sé ahí cuál es la lectura. O sea, verás, en un mundo así ideal y que es complicadísimo, pero este documento lo que busca es, empecemos la lucha, es una invitación. Es, por ejemplo, tú tienes en las Naciones Unidas un número importante de departamentos vacíos. Entonces, el mundo ideal sería todos vamos juntos, ¿no es cierto? Convivimos y somos lo que realmente es una ciudad, esta mezcla, esta riqueza que tenemos, ¿no es cierto? Que es complicado, que a veces hasta con los hermanos y hermanas nos peleamos, pero, o sea, esta convivencia, esta importancia de esta mixtura. Lo que decía la Diana, el tema de la segregación socioespacial, lo que hace es como botar el problemita para allá. Y el tema es que las personas no somos problema, las personas somos solución. Y esa era una apuesta que hicimos con el contrato social con la vivienda, gracias al apoyo de FESILDIS, que eso también queríamos indicar, de poder haber escrito este tema, que queríamos salirnos un poco del tema académico, sino más bien como una invitación a la lucha, a la construcción de una agenda, a la pelea, porque las cosas no se van a poder si no se dan peleando, lamentablemente. Pero es bien fuerte porque también hay tráfico de tierras, o sea, hay un montón de problemáticas que giran alrededor de esta situación en la que se ven las personas de necesitar un techo para cubrirse, para vivir, para sostener su vida y la vida de sus hijos e hijas. Así es, sí, no, justamente por esta falta de tener una política pública, de centrar la vivienda en las políticas sociales, porque vemos estas problemáticas como el tráfico de tierras, porque realmente no hay ¿qué otras soluciones tienen las familias, ¿no?, frente a la escasez de vivienda social,
frente a las barreras que hay incluso para acceder a la limitada parque de vivienda social que existe, o como vemos los aumentos que hay en los costos del alquiler, que también es algo que falta indagar más y falta como ver más datos sobre realmente si hay una problemática. Es muy difícil para familias acceder una vivienda en alquiler a un costo asequible en áreas porque vivimos de la especulación, ¿no? Exacto. O sea, hay que reconocer que nuestra economía en Ecuador es una economía totalmente especulativa, ¿no? Entonces te compras una vivienda para venderla al siguiente año casi al doble del precio, o sea, son los procesos que se han visto. Si uno va a Cuenca, por ejemplo, ves viviendas de $500,000, de $1 millón, y te preguntas quién puede pagar eso en zonas donde antes, pues, uno pensaría que no costaba eso, ¿no? Así es, y como dijo Gabriela, o sea, lo que es realmente tan problemático es que, o sea, muchas de estas viviendas también, estas construcciones que se están viendo, muchos son desocupados. Justo estaba viendo en los últimos datos del censo de que las viviendas desocupadas aumentaron desde el último censo de 2010, desde 600, un poco más de 600,000, ahora en el nuevo censo de 2022 son más de 900,000 viviendas desocupadas. Entonces, igual no hay una falta de datos tanto en estos aspectos, ¿no? ¿Qué pasa en una situación donde hay gente sin hogar y viviendas desocupadas? O sea, entonces, ¿cómo comenzamos a poner esas problemáticas en la mesa y realmente priorizar estos temas? Y también algo que también queríamos resaltar en este documento es que en general, hay una falta de datos para entender la problemática. Cuando estábamos viendo los datos del INEC, por ejemplo, la última encuesta de alquileres fue en 2013. La última encuesta sobre la situación de la población LGBTQI+ fue en 2013. Que también esa encuesta, por ejemplo, se encontró que más del 17% de personas de la comunidad LGBTQI+ han sido desalojadas. Entonces hay una falta de datos tremendos. Y que debe ocurrir también ahora con migraciones. Exacto, ¿cierto? también eso también vimos que como estábamos diciendo, como este impacto que hay en comunidades marginadas. Más del 60%, unos datos que estábamos viendo, más del 60% de personas de la comunidad refugiada inmigrante venezolana han enfrentado condiciones inhabitables o desalojos en su vivienda. Entonces hay realmente, como decimos, una de las cuestiones grandes aquí es la invisibilización de esta problemática. Bueno, me dicen que ya tenemos que cerrar, pero es como que se me quedan muchos temas, ¿no? Acá Giovanna Tassi nos dice el tamaño de las casas populares son cajas de fósforos. Esto incide también en la vida familiar, ¿no? Las dinámicas, las violencias que genera el estar, prácticamente hacinados, ¿no? En estas viviendas, ¿no? Dulce nos dice los departamentos de una gran constructora también son cajas de fósforos, pero cuestan más, no se puede habitar bien en este mundo, dice. Bueno, si nos remitimos a lo que pasa ahorita, por ejemplo, en Europa vemos que hay departamentos de 6 metros cuadrados y te dices, ¿cómo puede alguien vivir ahí, no? Pero, bueno, esta es la realidad. Lo que pasa es que hay estos departamentos que tienen otros servicios adicionales también, como áreas sociales, donde puedes salir por lo menos, no sé, tienen piscinas y demás que les facilita la vida a quienes pueden pagar esto, ¿no? Y Narji nos dice también otro claro ejemplo, es el centro histórico, vacío, solamente bodegas, ¿no? Y es muy difícil porque no se ha podido abordar esta problemática, no sé, por lo menos no se siente todavía. No se siente, y ¿sabes qué es otra cosa, Sofi? Que, perdón que me tome un rato, aunque ya haya que cerrar, es el tema de que la vivienda ha sido, si es que se oye el informe a la nación del presidente, habla de 526 nuevas viviendas y con eso cumplimos, me voy, o sea, todo bien. Entonces sí, seguimos hablando de la vivienda como una mercancía, ¿no es cierto?, como construcción nueva y sin ninguna visión integral. Nuevamente, Sofía, y muchas gracias por el espacio. Esta es una invitación para seguir sumando más organizaciones, para empezar en la lucha. Sabemos que la propiedad privada hay que respetarla, pero no pueden haber viviendas vacías y familias sufriendo y sin tener un real derecho a la vivienda digna. Muchísimas gracias. Bueno, solamente para cerrar, ¿dónde se encuentra esta publicación? ¿Está disponible de forma digital, de acceso libre? Sí, es en las páginas de FES ILDIS, en la pestañita de publicaciones, y ahí tienen un montón de unos documentos súper interesantes, pero si van, creo que está todavía cuarto, está el tema de hacia una agenda popular por el derecho a la vivienda, se descargan en PDF y es un gusto que nos puedan leer, es mucho por construir todavía, pero
nuevamente la invitación. Bueno, y desde el ámbito de acá, de la comunicación también, las puertas abiertas siempre para que podamos hablar de estos temas que son tan importantes. Gracias, Gabriela, gracias, Diana, por acompañarnos. Hablábamos sobre este derecho, el derecho a la vivienda en nuestro país. 9:37, hacemos una pausa y volvemos. Y es que sí, nuestra ciudad sufre muchos problemas, ¿no? Entre ellos también la contaminación. Y nuestra compañera Evelyn Caiza precisamente se encuentra junto a personas de la comunidad que están realizando una denuncia que tiene que ver con la contaminación del río Machángara, ¿no? Ahí hay muchas interrogantes, ya te vemos, Evelyn, cuéntanos un poquito quiénes están presentes y cuál es la petición, esta denuncia que se está haciendo. Escuchamos. Ya recuperamos con Evelyn Caiza, lo veíamos junto a Ramiro Ávila Santamaría, ¿no? Y obviamente también con los colectivos que se han hecho cargo de esta denuncia para poder exigir que se frene la contaminación en los ríos de nuestra ciudad. No sé, ustedes seguramente habrán visto por ahí, está rodando un documental, Cómo nace un río, ¿no? Es muy bonito poder entender un poco más esto, pensar en que no se trata los afluentes o el agua, no aparece de la nada, sino tiene un proceso y necesita los cuidados, necesita el respeto por parte de la comunidad que luego se ve beneficiada. Ya nos sumamos en un ratito nada más con Evelyn Caiza, que está con nosotros, pues precisamente para transmitirnos esta denuncia comunitaria. Si les parece, podemos llamarle a Evelyn, si es que no, si tenemos alguna dificultad con el audio, para que podamos tener mayor claridad al escucharle y compartir también esta denuncia que se está realizando por parte de miembros de la comunidad. En este caso también vemos abogados constitucionalistas que pues están ejerciendo esta posibilidad de exigirle a las autoridades judiciales que exijan también a las autoridades seccionales, al gobierno nacional, que se protejan estas fuentes hídricas, afluentes como el río Machángara, que se ha visto tan contaminado, que tiene tantos problemas, pero que necesita que pues pongamos nuestra vista en cómo solucionarlos, ¿no? Nuestras acciones en cómo solucionar estas problemáticas que afectan tanto a la ciudad. 9:40 a.m, ya vamos a tratar de conectarnos con nuestra compañera Evelyn Caiza. Mientras lo logramos, se me estaba quedando un tema que no quiero dejar de tratarlo, porque me habían sugerido hacerlo en vista de lo que implica también pues conocer estos casos que si bien se muestran a nivel internacional, son realidades que se repiten en muchos contextos. ¿Recuerdan ustedes al actor Kevin Spacey? Pues seguramente lo vieron en la serie House of Cards y otras cintas donde el actor pues fue protagonista, ¿no? Si lo conocen, seguramente estuvieron al tanto también de las denuncias por abuso sexual que enfrentó en Reino Unido, en Estados Unidos, y de las cuales sí salió bien librado, pues fue absuelto, o las denuncias se desestimaron, ¿no? La primera acusación surgió tras la aparición del movimiento Me Too, cuando un hombre aseguró que en 1986, cuando tenía 14 años, Spacey le tocó los genitales, y el actor dijo no recordar el hecho, pero ofreció disculpas si eso había ocurrido. Pues ahora mismo la cadena Max ha insistido en revelar nuevos testimonios en su contra en un documental que reivindica que las víctimas nunca fueron escuchadas. Los relatos van desde compañeros de secundaria hasta colegas que compartieron el set en House of Cards, ¿no? Así que pues vamos a hacer un recuento de este tema, lo vamos a hacer luego de contactarnos con nuestra compañera Evelyn Caiza, que entiendo ya está lista para contarnos un poco más acerca de esta denuncia que se está realizando. ¿Cómo estás, Evelyn? Te escuchamos. ¿Qué tal, Sofía, amigos de Radio Pichincha? Muy buenos días. Efectivamente, en el contexto en el que vivimos, no solo los temas políticos, económicos, sociales son los que golpean a nuestro país, también los ambientales. Y esta vez el plantón va por el río Machángara y su cuidado. Ramiro, querido, muy buenos días. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes exigen esta mañana en los bajos del Complejo Judicial Norte. Un saludo cordial a todas las personas de Radio Pichincha que nos están escuchando. Lo que estamos acá es interviniendo a nombre del río Machángara. Es una demanda hecha por el río Machángara y le está representando el pueblo Quitucara,
sectores ambientalistas y movimientos sociales que estamos preocupados por el río Machángara y por la situación por la que atraviesa, no ahora, no en esta administración municipal, sino desde hace más de 100 años que salió una ordenanza que ordenó que se desechen en las quebradas y en los ríos de Quito toda la basura. Entonces estamos pidiendo que se tomen medidas serias y medidas profundas a corto, mediano y largo plazo para que el Machángara ojalá vuelva a ser, como decía el poeta Jorge Carrera Andrade, el río de olor a menta y el río transparente que inspira sabiduría y amor. ¿Cuál es el principal problema en el que está envuelto actualmente esta vertiente de agua? Es que hay muchísimos problemas. Quizás el más evidente es la contaminación severa del río Machángara, que no está albergando la vida que albergaba hace muchísimos años. Hay registros de que había peces, de que había animales endémicos alrededor del Machángara. Entonces está contaminado y quizás una de las consecuencias de la contaminación es que es una fuente de enfermedades que tienen que ver con infecciones. Entonces lo que estamos diciendo es que se tome en serio al Machángara, que algún día fue la identidad de los quiteños y ahora es la vergüenza, es la cloaca abierta. Entonces queremos que se restauren los derechos del río Machángara. Y es triste ver cuando pasamos por ahí, quienes vamos al sur de Quito seguido, cómo el agua servida de las viviendas cae directamente en este río, cómo es también, como tú dices, hogar de muchos animalitos que traen infecciones para las personas. Y ese es uno de los problemas. O sea, Quito se construye haciendo alcantarillas que confunden el agua de lluvia con la cloaca. Entonces lo que hemos hecho es dar al Machángara unos afluentes que superan la cantidad y el lecho natural del río. Entonces hemos roto la estructura del río, le hemos dejado que el río cumpla sus funciones naturales para convertirles en el mierdero de la ciudad y la verdad es que en muchas otras ciudades, comenzando por Cuenca, está demostrado que si es que hay voluntad política, se puede limpiar los ríos. ¿Qué es exactamente lo que van a pedir con esta acción de protección? Escuchábamos que se busca transformar al río en un sujeto y ya no en un objeto, como es, ¿no? Sí, la primera cosa que estamos pidiendo como restauración es que se declare sujeto de derechos al río Machángara. La otra es que se considere que el río Machángara es el eje articulador para la renovación ambiental y regenerativa de la ciudad de Quito. Estamos pidiendo que se tomen medidas a corto, mediano y largo plazo, que se llame a un concurso público, como se hizo en la ciudad de Medellín, para que las mejores mentes de este país puedan pensar en cómo restaurar. Estamos pidiendo también que se abran espacios de participación política para la ejecución de la sentencia, si es que es favorable. Y eso, estamos pidiendo esto, que el Machángara se restaure integralmente. ¿En cuánto tiempo ustedes esperarán la respuesta de la Corte? Claramente esperamos que sea una respuesta afirmativa. Sin embargo, si el fallo es negativo, ¿cuáles serán las próximas acciones a tomar? O sea, lo que esperamos es que ojalá tengamos un fallo favorable. Si es que no lo hacemos, lo vamos a apelar y esperamos que, como es un caso tan emblemático de Ecuador, ojalá algún día la Corte Constitucional lo asuma, lo acoja, lo revise y puede establecer jurisprudencia obligatoria para que todos los ríos de este país se limpien y que sean una fuente de turismo, de aprendizaje y cumplan las funciones de los ríos. Sí, Ramiro, muchísimas gracias por la información. Queremos un poco también dejarles con las imágenes, Ivancito. Vamos a entrar por acá también para que nos comenten más personas también que estamos acá por el Machángara, con carteles, con pancartas. ¿Cómo está? Buenos días. Esta protesta va por el Machángara. Se han venido a plantar acá. Este río es importante para Quito y para todo el país, porque recordemos que todas las vertientes de agua desembocan en los océanos. Hola, un gusto con todos y todas. Soy Darío Isa Pilaquinga, presidente del Pueblo Quitucara, una organización que estructura a las comunas y comunidades de Quito, Rumiagui y Mejía. Estamos acá porque en una asamblea del Pueblo Quitucara, con la presencia de varias comunas y comunidades en la comuna Llano Grande, resolvimos acompañar este proceso de demanda por la defensa del río Machángara. Claramente es un río que paulatinamente, con la descarga, la contaminación de los sistemas de alcantarillado y de aguas pluviales por las lluvias, se ha visto contaminado, afectando precisamente a las especies de flora y fauna, ¿no? Desde la comunidad también, desde los pueblos, ¿qué acciones se han tomado para proteger un poco este río? No hay que quitarle absolutamente la responsabilidad a la autoridad, que para eso está. Sin embargo, desde los pueblos se ha realizado alguna acción desde la ciudadanía, tal vez.
Primero que hay una normativa, ¿no? La mayor parte del sistema de agua potable y alcantarizado en Quito está administrada y regida por el mismo municipio de Quito. Entonces, es bastante difícil que puedas hacer. Sin embargo, claro, hay familias dentro de algunas comunidades que tienen plantas de tratamiento dentro de su territorio, dentro de su casa, el tema del compostaje, biodigestores, pero eso no se puede hacer a mayor escala, ¿no? Ok, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía también para que se una a estas acciones, más allá de lo político, lo económico que le sacude al país, tener en cuenta que lo ecológico, que lo ambiental es fundamental para la vida, porque sin naturaleza no estamos acá? Claro, precisamente esta demanda no es específicamente en contra de una persona, no es en contra de la estructura de cómo ha venido el mismo municipio administrando el tema de alcantarizado. Está bien por el tema de salud, el tema de higiene, sanitario, el sistema de alcantarizado. Pero el problema es que a dónde van estos alcantarizados, están matando todos los, digamos, del patrimonio natural del distrito metropolitano de Quito. Por eso uno de los llamados y la articulación necesaria entre la ciudadanía y la institucionalidad es hacer una suerte de manuales de convivencia, por ejemplo, el no uso de detergentes, de jabones, de shampoos, de acondicionadores que no sean biodegradables, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Tal vez, y eso se puede regular a través de ordenanza, dar un plazo para que las mismas empresas que producen acá puedan hacer un cambio de eso. El tema de los emprendimientos en las comunidades, estoy pensando en mi comunidad de Natox, en Huangopolo, antes se usaba, por ejemplo, la yausabara para bañarse, ¿no? Es una planta que tú le machacas y sirve como shampoo, ¿no? Se podría hacer eso apoyando los emprendimientos locales para tener, en vez de toxinas, tóxicos, no biodegradables de los shampoos, usar eso. Muchísimas gracias por esa información. Bueno, ya pudieron escuchar acá. Lo que se solicita es que el machángara se convierta en un sujeto de derechos para su protección con el fin de cuidar la naturaleza. El plantón continúa, dejarán la acción de protección acá en los bajos del Complejo Judicial Norte y nosotros continuaremos pendientes para llevarles las novedades más adelante. Continúan ustedes en estudios. Muchísimas gracias, Evelyn. Este tema es importantísimo, es de los que pues no se tratan cotidianamente, pero se deberían tratar, ¿no? Y nuevamente les digo, les sugiero, seguramente ya lo vieron, está evidenciada esta realidad en el documental La vida de un río, que pues desnuda el accionar de los ciudadanos, pero también de las autoridades a lo largo de los años, cómo se descuidan esta posibilidad de que estas afluentes sean cuidadas, sean bien cuidadas. Y hoy las organizaciones están buscando de alguna forma restaurar los derechos del río Machángara con esta acción de protección, pero no son solo los derechos del río, son los derechos de los ciudadanos que obviamente habitan en nuestra capital. Y bueno, ya está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, y ya estamos listos para iniciar con más entrevistas, más noticias, bueno, de la comunidad, nacionales y también del mundo. Yo estaba revisando un poco lo que es este documental, que no queríamos dejar de sugerirlo también, es este documental en el que se habla acerca de Kevin Spacey, este actor que lo decía, seguramente lo vieron ustedes en esta serie House of Cards, en otras cintas donde el actor fue protagonista, y si lo conocen seguramente pues estuvieron al tanto también de estas denuncias por abuso sexual que enfrentó en Reino Unido y Estados Unidos, y de las cuales salió bien librado, ¿no? Pues fue absuelto o las denuncias se desestimaron. Esta primera acusación surgió tras la aparición del movimiento Me Too, un movimiento importante que permitió a las mujeres hablar de este tipo de abusos en el mundo del espectáculo, pero también a los hombres, ¿no? Que quizá fueron los menos escuchados, y esa también es una autocrítica, ¿no? Él había asegurado que en 1986, cuando tenía 14 años, Spacey le tocó los genitales, aunque el actor dijo no recordar el hecho, pero dijo, bueno, ofreceré disculpas por si eso ocurrió. Sí, es terrible, justo lo mencionábamos ahí tras cámaras con Sofi, de todo el documental y que ha salido a la luz de todos estos casos, ¿no? De abuso sexual, y que hay que decirlo, prácticamente acabaron con la carrera del actor. Retomar él su vida ya profesional le fue muy complicado, y bueno, y que ahora salga este documental que lo mencionábamos y está en plataformas y pueden verlo, ¿no? Que revela, ¿no? Estos nuevos
nuevos testimonios y también da otra mirada de lo que ha pasado con todo este drama de Kevin Spacey. Así es, ahora mismo la cadena Max ha insistido en revelar pues estos nuevos testimonios, como dice Gaby, en su contra en este documental, que de alguna forma también reivindica que las víctimas al final del día nunca fueron escuchadas. Los relatos van desde compañeros de secundaria hasta colegas que compartieron en el set de House of Cards, ¿no? Así es que pues hagamos ese recuento, porque siempre quedó flotando, además del hecho de que 3 de las personas que lo denunciaron murieron de extrañas formas, ¿no? Por ejemplo, recordemos la mañana de Navidad del 2019 fue descubierto el cuerpo del escritor noruego Ari Behn, de 49 años, quien señalara que Kevin Spacey había tocado sus genitales debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Y bueno, así tenemos varios casos, pero bueno, es importante que sepan que hay que ver estos documentales. No sé si es que hay 1 o 2, el último que salió creo que es el segundo del caso de Kevin Spacey, y bueno, es importante verlo y verlo desde varias miradas, desde varios contextos. Es una historia que lleva años, como bien lo dijo Sofi, denuncias desde cuando era adolescente y en su vida adulta, y peor aún en el ámbito profesional, así que es importante verlo para saber el contexto en cómo se da esto, saber la realidad también en la que viven en este ámbito profesional de los actores y del tras cámaras, del cine, del teatro, y que de algún modo también refleja lo que como sociedad y como sociedades estamos viviendo hoy en día en el mundo. Así es, ¿no? Porque de verdad que escuchar esos testimonios y haber visto lo que ocurrió, ¿no? Decíamos, pues falleció una de las personas, falleció luego la segunda persona que lo acusó, que en realidad fue la primera, que fue la enfermera Linda Cooking, quien aseguró que escuchó de voz de uno de sus pacientes jóvenes que el artista lo había tocado de manera inapropiada, y luego de comenzar una campaña de denuncias en redes sociales e incluso haber conseguido la dirección postal del intérprete, donde le enviaba constantes amenazas, fue detenida en 2012 y tras declararse culpable de los cargos, pues fue obligada luego a pagar $124,000 al actor. En 2014 la sentenciaron a 51 meses de prisión y en 2018 fue atropellada mientras caminaba rumbo a su casa, y horas más tarde falleció en el Boston Medical Center. Ella tenía en ese entonces 59 años, ¿no? El caso del que menos detalles se conocen es el de un joven masajista apodado John Doe, y quien en septiembre de 2018 denunció que el protagonista de House of Cards lo obligó a tocar sus genitales durante una sesión de masaje en una residencia de Malibu. Un año más tarde, en septiembre de 2019, fue reportado su fallecimiento del masajista, de quien jamás se dieron los detalles, pero sí se libró a Spacey de una denuncia judicial, ¿no? Sí, bueno, y podemos seguir con este caso, es un tema muy complejo. Seguiremos hablando también, una vez más, diciéndoles que es un reflejo de lo que pasa en nuestra realidad, en nuestra sociedad. Hay que hablarlo, hay que decirlo. Puede pasar con un actor, pero así también pasa con personas sin rostro, por decirlo así, que están en la palestra día a día, y hay que hablarlo. Son temas muy duros. Esto refleja los testimonios de muchas personas que han sido víctimas de abuso sexual, pero son casos que, como bien lo decimos siempre aquí, hay que hablarlos, hay que decirlos, hay que visibilizarlos. Esa es la importancia de hablar de estos casos. Sin duda, ¿no? Pero sí es necesario revisar un poquito de lo que es este nuevo documental, ¿no? En Spacey sin máscaras, el documental de 2 capítulos que la plataforma Max estrenó, pues hace pocos días, 10 hombres, 9 de ellos nunca habían dado su testimonio, cuentan situaciones en las que sufrieron abusos, acoso o situaciones sexuales impropias por parte de Kevin Spacey a lo largo de los últimos 50 años, desde ex compañeros de la secundaria hasta actores de House of Cards. Varias de las situaciones que se narran difícilmente constituirían un delito, aunque sin duda pueden ser enmarcadas como conductas inapropiadas, es lo que dicen, ¿no? En respuesta al documental, Spacey dijo que no se le había proporcionado el tiempo ni los detalles para poder responder a las acusaciones. He negado consistentemente y ahora defendido con éxito numerosas acusaciones hechas tanto en los Estados Unidos como en Reino Unido, tanto penales como civiles,
y cada vez he podido obtener pruebas que socavan las acusaciones, el jurado me ha creído, se puede leer en un comunicado que se incluye también en el documental. Y bueno, también comentarles que hay varias revelaciones, ¿no?, de las más impactantes que deja esta producción, este documental. Una de ellas es reuniones con nazis, y bueno, al descubierto cuenta el testimonio del hermano del actor, él es Randy Fowler, que cuenta cómo fue la infancia y la educación que recibió Kevin Spacey. Recuerda que su hermano no tuvo una infancia normal y que la interpretación era su manera de sobrevivir en un entorno que no era de una familia cariñosa, por así decirlo. Y el padre de Spacey fue descrito como una persona infeliz, llena de profundo odio, que además organizaba reuniones con nazis en casa y culpaba al mundo de todos sus problemas. Y bueno, Randy también mencionó que sufrió palizas por parte de su padre, pero cuenta que nunca vio a su madre ponerle una mano encima a Kevin, ¿no? Así es, pero sí a él, ¿no? Y él decía que Kevin lo veía como que se lo merecía porque era un chico que se metía en problemas, ¿no? Entonces, esto ya da cuenta de los traumas gravísimos con los que creció Kevin Spacey, con reuniones con nazis en su mesa de comer, ¿no? Y pues las palizas que le propinaba a su hermano. Y luego también está otro episodio, el testimonio del hermano del intérprete, se suma a otras declaraciones destacadas del documental, como también el recuerdo de un actor, de Scott, que era aspirante a actor cuando conoció a Spacey en los 90, un encuentro que terminó en una presunta agresión sexual. Y ahí lo que cuenta es súper crudo, porque dice que lo llevó al cine, donde vieron Salvando al Soldado Ryan, una película en la que Scott había de hecho trabajado, y durante la película en la que se incluyen escenas de guerra muy gráficas, pues Scott llegó a ver a Spacey masturbándose y luego le obligó a Scott a tocarle. Mientras en la pantalla estaban unas imágenes horrendas de las guerras, pues resulta que pues este hecho también se estaba produciendo, constituyéndose también en un abuso sexual, ¿no? Y luego dicen que también pues la mayoría de las víctimas tenían algunos perfiles como soldados del ejército. Así es, bueno, mientras las presuntas víctimas verbalizaban estos recuerdos, dos de ellos señalaron que creían que Spacey sentía atracción, ¿no?, por los hombres heterosexuales y en especial por los que sirvieron en el ejército y también los marinos, ¿no? Pero siempre repetía él que no era homosexual, ¿no?, que no era gay. Esto lo decía abiertamente. Y durante el documental, Jesse dijo que a menudo le hacía favores sexuales al actor Spacey con la esperanza de poder avanzar en su carrera. Sin embargo, cuando Jesse le pidió a Spacey dejar de hacerlo porque no es gay, eso recuerda que Spacey se negó, ¿no? Y que menciona, no tenía miedo de que me violaran, era más bien el miedo de salir mal parado de aquella situación y que eso me costara mi carrera. Puso el brazo contra la puerta, la cerró, y en ese momento supe que estaba en una situación límite porque era algo que no quería hacer, porque era algo que pensaba hacer para lograr algo que quería. Esto también lo mencionó el actor Travis Aaron Wade, ¿no? Estos son algunos de los testimonios. Y es que la verdad es que estos testimonios se están escuchando por primera vez, y un poco recordar que hace tan solo unos meses algunos grandes actores también pidieron que se le deje nuevamente Kevin Spacey volver al mundo del espectáculo, pero acá en este documental se recuerda también a la compañía All Big Theater. En 2003 Spacey fue nombrado nuevo director artístico de All Big Theater Company, un puesto que le llevó a asistir a funciones y por el que a menudo organizaba talleres para jóvenes promesas y actores que tenían entre 18 y 26 años, ¿no? Durante el tiempo que duró en el puesto, los participantes lo acusaron de coquetear, entre comillas, con ellos, y un trabajador incluso llamado Danny afirmó que el actor llegó a agredirle sexualmente, y él decía, era alguien a quien respetaba y que me estaba presionando con su ingle en la cara mientras yo trabajaba y en un lugar donde venían familias y había niños, me quedé paralizado, en cierto modo no era capaz de moverme, empecé a tener miedo de venir a trabajar, es lo que recuerda Danny de pues este tiempo compartido con Kevin Spacey en el All Big Theater, ¿no? Y pues da cuenta de cómo son los perfiles que de alguna forma o de los hechos que disfrutaba Kevin, pues mientras sus presuntas víctimas estaban aterrorizadas. Y nuevamente retomamos el tema de la niñez de Spacey, ¿no? Y el tema de los abusos de su padre. Y bueno, durante el testimonio del hermano Randall, también se reveló que el padre de Spacey abusó sexualmente de Randall, ¿no? Repetidamente durante su infancia, así que no es solo que vio que le daba
daban palizas, sino también que abusaron de él. Y bueno, él dice que solo tenía 13 o 14 años y este tipo de cosas se prolongaron durante los años. Esto contó Randall, recordando que en el año 71 puso fin a los abusos cuando amenazó con contárselo a su mamá, ¿no? Eso es uno de los testimonios de la infancia del hermano de Spacey. Y por último está el rodaje de House of Cards, la última mega producción que hizo Kevin Spacey, una serie muy buena. La verdad es que la serie es de las mejores en las que se aborda el tema de la política. Fue muy premiada. Kevin Spacey también una actuación que se puede decir impecable, siempre mostrando pues también ese papel que un poco reflejaba un personaje oscuro, ¿no? Y otra de las acusaciones que se recopilaron en el documental es la de Daniel, que recordó cómo el actor se aprovechó de él después de rodar una escena de la exitosa serie política de Netflix House of Cards. La experiencia de Daniel no fue nada sorprendente para el elenco y el equipo en el set, ya que Evelyn, una asistente de producción que trabajó estrechamente con Spacey, también habló de cómo el comportamiento del actor ya era conocido en el set y que fue una de las razones por las que se contrataron a más mujeres como una forma de proteger a los hombres para no tener que interactuar con Spacey. Pero esto también da cuenta de cómo es el entorno, ¿no? Porque ya era conocido, y pónganse a pensar ustedes en estos espacios de poder, incluso lo que sucede en universidades o en espacios de aprendizaje donde es conocido que algún maestro, que alguien, algún instructor pues es coqueto entre comillas y pues termina convirtiéndose en un abusador frente a la complicidad del silencio de todos quienes están a su alrededor, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es el punto de profundizar un poco sobre este documental? Por un lado, reconocer que hay voces que fueron silenciadas durante los juicios contra Kevin Spacey, como ocurre también en muchos casos que involucran a personas con poder, que involucran a grandes fortunas, ¿no? Sí, pero también es importante la mirada de las víctimas, de estas víctimas hombres, ¿no? Quienes manifiestan haber sufrido abusos sexuales o circunstancias abusivas donde el actor hizo, provecho de su posición, ¿no? En este mundo cinematográfico y esa construcción también de estos ídolos que tenemos, los ídolos de barro, ¿no? De la cual todos somos partícipes. Y bueno, y si a una mujer le es difícil abordar este tema del abuso sexual, para los hombres, incluso a quienes les enseñaron a callar, ¿no? Tanto machismo, ¿no? A reprimir sus emociones, es aún más difícil transitar estos procesos de sanación tan necesarios luego de estos traumas, ¿no? Y bueno, esto lo dicen ya las estadísticas de suicidios, los profesionales también de la salud, que también ven que los hombres llegan en busca de ayuda, y también se desmitifica que los hombres grandes, fuertes, no pueden ser abusados, porque el abuso sexual no tiene nada que ver con eso. Los abusadores dominan por el poder, por el miedo de lo que son capaces de causar en las víctimas, también por esta manipulación que ejercen, pues primero se ganan su confianza o se presentan también como los salvadores en este caso para darles oportunidades en su carrera, ¿no? Y por lo general, los abusadores son personas que los demás aprecian y que con frecuencia se consideran miembros respetables de la comunidad. Hay que tener clarísimo que esto es así. Los abusadores no tienen máscaras de monstruos, no son fácilmente identificables, sí se muestran pues como miembros respetables de la comunidad, se muestran como personas agradables, se ganan la confianza de las personas a quienes van a agredir, ¿no? Y también muestra cómo el mundo del espectáculo de Hollywood no fue y no es aún un entorno seguro para los niños, niñas, adolescentes que llegan muchas veces cargados de sueños, a veces propios, a veces incluso de sus padres, que también se convierten en algún punto en sus abusadores, y los enfrentan a un mundo lleno de vicios, de muchas luchas de poder, ¿no? Kevin Spacey fue absuelto y estos nuevos testimonios pues difícilmente van a llegar a procesarse como delitos, pero la reparación para las víctimas también implica poder contar su verdad, el privilegio de ser escuchadas, ¿no? Entonces, al escuchar estas historias también es necesario, primero, creerles a las víctimas y segundo, entender cómo son estas dinámicas, ¿no? Es fuerte ver a un hombre fornido, como es una de las personas que testifica, que tú dirías, pudo defenderse de un abuso sexual, pero no se trata de eso. Los abusos sexuales nunca se tratan de eso. Las víctimas no es que pueden defenderse, las víctimas están enfrentando una situación muy fuerte,
que implica el poder, que implica la manipulación, que implica el miedo que han podido generar los abusadores en contra de ellos. Así es que, ojo con eso, si quieren ver el documental, véanlo, porque pues definitivamente la idea, más allá de conocer estos detalles, más allá del morbo, es entender lo que ocurre con las víctimas de abuso sexual aquí, en Hollywood, en la China, en todo el mundo. Exactamente, es visibilizar estos testimonios, estas realidades que, como lo decíamos, pasa en Hollywood y pasa en cualquier parte del mundo. Aquí hemos sido lamentablemente testigos de muchos casos como estos, de que los abusos sexuales se dan por este abuso de poder, que incluso intervienen autoridades y que por eso no se da una respuesta a las víctimas, una respuesta inmediata, una respuesta clara, porque lamentablemente influyen todos estos factores, ¿no? Los abusos de poder, las influencias y bueno, y esto trae consigo todos estos abusos y más víctimas. Son las 10:07, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de otro tema. Estén atentos, estén atentas. Esto es Las Warmis. Bueno, estamos ya de regreso, Gaby, y para hablar acerca de la Copa Mundialito de las Migraciones, la Fundación Familias Sin Fronteras coordina una serie de actividades sociales, culturales y deportivas para la inauguración de la tercera edición de la Copa Mundialito de las Migraciones, un encuentro que se va a realizar el sábado 1 de junio, que además coincide con el Día de los Niños, con el Día de las Niñas, de 9 a 13 horas en la cancha bolivariana del Parque La Carolina de Quito. Pues a la inauguración han comprometido su asistencia también algunas autoridades de ministerios, de GATS, representantes de organizaciones no gubernamentales, cuerpo consular acreditado de Quito, y va a haber la presentación de 80 equipos inscritos. Gaby, así es que vamos a saludar a nuestra invitada, a nuestros invitados, porque también está aquí nuestra mascotita querida. Bueno, ahí ya los ven, ahí lo tenemos ya en cámara con nuestros invitados para hablar sobre esta Copa Mundialito de las Migraciones. Bueno, también estábamos leyendo que van a contar con algunas categorías, ¿no? Masculino, femenino, infantil, sub-10, sub-12, y también, qué importante, la inclusión de personas con discapacidad auditiva y no videntes. Por eso démosle paso a Flor María Aro, presidenta de la Fundación Familias Sin Fronteras. ¿Cómo está, Flor María? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestra mascotita, que se la ve un poquito, pero se la ve. Eso, saludando ahí. ¿Cómo se llama la mascota? Estamos justamente poniendo el nombre de la mascota en un concurso que se lanzó a nivel de redes sociales, y es la sorpresa del 1 de junio en la inauguración. Perfecto. Flor María, cuéntenos un poquito acerca de esta iniciativa. Son 80 equipos inscritos ya. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio para poder difundir esta gran actividad, este gran encuentro deportivo por la movilidad humana, buscando siempre una cultura de paz, convivir con hermandad, la inclusión sobre todo, y el Mundialito responde a todo ese gran desafío de promover una cultura de paz, de la no violencia, de la inclusión y sobre todo de la hermandad. Entonces estamos cerca ya a la inauguración. El campeonato dura 2 meses. Como ven, una gran convocatoria en equipos de fútbol, son 80 equipos de fútbol que ya se han inscrito. Cabe resaltar que muchos son de ministerios, de organizaciones y de embajadas y consulados. Vamos a ver a los embajadores y cónsules jugando en cancha con la población. Flor María, aquí nos menciona que ya es la tercera edición, ¿no?, de esta Copa Mundialito, para que nos cuenten en qué año nació, cómo fue que nació esta idea, ¿no?, y qué importante lo que usted ha mencionado, integrar y formar estos espacios, ¿no?, de encuentro igualitario también entre todas y todos, pero que nos cuente cómo nació esta iniciativa. Nace desde sociedad civil, comprometidos por dar un mensaje positivo, pero sobre todo salir un poquito del esquema formal y tratar y convocar de una manera lúdica para que podamos nosotros, a través de este encuentro, ejercer los derechos de la movilidad humana. Para Fundación Familias Sin Fronteras es vital que estos derechos se ejerzan, se convoquen la población, pero que los conozcan de manera más amigable, ¿no? Y sobre todo la sensibilidad de las autoridades, porque si no tenemos autoridades sensibles a una problemática, ¿qué política pública podemos construir? Entonces, por eso nace el Mundialito. La primera edición fue en el 2010, respondíamos a todo lo que fue la población colombiana que venía en busca de refugio y que vivía problemas de exclusión y xenofobia.
En esa época el Ecuador fue sede del Foro Social Mundial de las Migraciones y nosotros fuimos quienes apoyamos y desde sociedad civil todo lo que movió el Foro Mundial, y de ahí nace esta iniciativa de generar espacios que le permitan a la población interactuar con las autoridades. Fue un éxito el Mundialito en el 2010 y 10 años después, en el 2020, lo íbamos a hacer la segunda edición, porque la problemática no ha cambiado, se ha agudizado. Entonces, 2010 vivíamos los mismos problemas, ahora con población cubana, venezolana, ecuatorianos que se siguen yendo, el gran éxodo migratorio de ecuatorianos fuera, familiares de migrantes y población que emigra del campo a la ciudad. Seguíamos con la misma condición migratoria, por lo tanto, se impulsó la iniciativa con gran acogida, pero vino la pandemia. Entonces tuvimos que suspender, pero sí logramos ejecutar en el 2022 con una gran participación. Tuvimos 3,000 personas asistiendo el día de la inauguración y en ese momento 62 equipos inscritos. Además, en redes sociales tuvimos más o menos 469,000 personas que siguieron todo el campeonato. ¿Ya? Y ahora pues la convocatoria vemos que se han unido más actores, más autoridades, más población. De hecho, el día de mañana Yaquipor empieza a publicar todo lo que es del Mundialito y a difundir la convocatoria en aeropuerto, que eso es un tema muy emblemático, sumamente importante y de relevancia de cómo las autoridades, en este caso Quipor, en lo rígido del proceso ya dentro del aeropuerto, se sensibiliza con la población en movilidad humana y difunde el Mundialito de las Migraciones. ¿Dónde se va a jugar, dónde se van a jugar estos partidos? ¿Cómo se puede un poco saber el cronograma, las participaciones, digamos, para que la hinchada pueda ir, pueda estar en apoyando a sus equipos? En el Parque La Carolina se juega el campeonato, en las canchas al sur Padre Carolo, en Carapungo y también en las canchas del Ministerio del Deporte. Todo eso pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que iremos informando todo el tiempo. ¿En qué horarios más o menos son los partidos? En la tarde, siempre serán en la tarde. Bueno, el fin de semana sí empieza a las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, que es un campeonato que se concentra más en los fines de semana, porque muchos de los que participan son funcionarios públicos. Y bueno, también Flor María, que nos comente ¿con qué más se van a encontrar las personas que asistan a la Copa Mundialito? Porque bueno, no solo va a ser deportes, ¿no? También sabemos que habrán emprendimientos de apoyo también a estas personas y bueno, también el apoyo de varias instituciones públicas y también privadas que han apoyado con esta iniciativa. Uno de los grandes problemas que enfrenta la población en movilidad humana es la falta de información. Por lo tanto, durante los encuentros del Mundialito, especialmente en la inauguración, tendremos una feria de servicios donde van a poder recibir información directa de las instituciones que están comprometidas y tienen planes, programas y proyectos en movilidad humana. Municipio de Quito, Prefectura, Organización Internacional de Migraciones, están algunas otras entidades, la Fundación mismo con toda su área de migración y extranjería, que se suma a esta iniciativa y acerca la información a la población durante el campeonato. También está nuestra cooperativa de ahorro y crédito 16 de junio, comprometida con la población en movilidad humana, donde estamos generando productos innovadores para la población. Quisiera saber cómo ha sido el proceso también, digamos, formativo, de encuentro, y cómo el deporte también une cuando estamos hablando de temas de migración, ¿no? ¿Qué tanto aporta los espacios de deporte, pero también culturales, cuando estamos hablando de personas en movilidad humana? En el tema cultural, primero el conocimiento y cómo muchos de esos aspectos culturales de las distintas nacionalidades coinciden también con nuestras mismas costumbres y tradiciones. Entonces vamos viendo similitudes que nos en un momento de disfrute de la cultura también nos hacemos parte porque nos sentimos reflejados. En cuanto al deporte, bueno, el fútbol, en este caso el rey de los deportes, que ha sido el que abandera el Mundialito de las Migraciones, en función de que en la cancha no hay nacionalidad, no hay distinción, no hay esa barrera entre autoridad y población. Todos jugamos, todos en función de simple y sencillamente unirnos como hermanos a través del deporte. Qué importante eso, unirnos realmente como hermanos que somos de toda la región y a través del deporte, como bien lo mencionó, a través del fútbol. Y bueno, que también nos cuente cómo pueden seguir participando para ponerle el nombre a la mascota, así que ahí la vemos, está un poco escondido. Yo estaba pensando ya en nombres, no sé, si golf o bol, no sé.
Toto. Sí. ¿Qué nombre le pondrías? Y chuta, no sé, habría que ver uno un poco más regional, buscar uno que Papelón. Sí, bueno, a través de nuestras redes sociales en Facebook, que seríamos fsinfronteras.org, que es nuestra página, y el Mundialito de las Migraciones, que nos encuentran en el Google y nos encuentran en cualquier página social como Tercera Copa Mundialito de las Migraciones, que es muy fácil la participación. Ha habido bastante acogida, especialmente de los niños, niñas, que valga la oportunidad. Vamos a dar gran relevancia a la movilidad humana en niños, niñas y adolescentes, y es por eso que el 1 de junio se escogió como día emblemático para poder inaugurar este gran encuentro. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer esa invitación. Bueno, el día sábado, ya saben entonces, a las 9 de la mañana en la cancha bolivariana del Parque La Carolina en Quito, coincide con el Día de los Niños, de las Niñas, así es que también pues resulta un momento especial y seguramente habrá muchísima gente. Gracias, Flor María, por acompañarnos y pues por dejar también este mensaje, ¿no? Muchas gracias, sí, que por favor acudan el día de la inauguración, van a encontrarse con la vagancia se unió a esta gran fiesta deportiva, el ballet ecuatoriano Hachiwa y otros embajadas y consulados que nos han puesto todo el tema cultural para que este primero sea una gran fiesta y podamos festejar el Día del Niño y la inauguración del Mundialito. Perfecto, Flor María, muchísimas gracias. Le voy a pedir que se quede un ratito sentada aquí con nosotros mientras terminamos de comentar algunas otras noticias. Nada más tenemos 2 minutos más del programa y no queremos dejar de contarles sobre el tema del desayuno escolar. Gaby, la empresa pública ESPE Innovativa será la encargada de entregar los desayunos escolares a los planteles educativos fiscales, fiscomisionales, municipales de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, además de las escuelas y colegios de Cotopaxi, Napo, Pastaza, Pichincha y Orellana, ¿no? Así es, y bueno, ya el 27 de mayo el Ministerio de Educación adjudicó este contrato por 11,4 millones de dólares sin IVA, ¿no? Para la entrega de estas raciones alimenticias a las instituciones educativas. Los beneficiarios serán 4.816 instituciones educativas y bueno, esto es más de 1,4 millones de estudiantes. Cada ración incluye un producto lácteo, bebida de fruta de 200 mililitros y un bocadito de sal, ¿no? Eso dicen granola o barra de cereal. Esta empresa ESPE Innovativa ganó este concurso luego de ser el único invitado al proceso por parte de la autoridad educativa. Entre las obligaciones que esta empresa deberá cumplir está la dotación de alimentos, esto sí, hasta finales de agosto 2024, o sea, es recién, por lo que acaba el año lectivo, pero tendremos que ver qué pasa después, ¿no? Hay que revisar un poquito acerca de esta empresa, ¿no? El gerente de Innovativa, según su página web, es el coronel en servicio pasivo Gerardo Pazmiño, especialista en gestión de proyectos. Anteriormente fue funcionario del Ministerio de Coordinador de Seguridad, del ECU 91, ex coordinador de planificación de Inmo Solución, y este proceso se da pues días después de que el presidente Daniel Noboa señaló que la compañía La Fatoría, proveedora de alimentos a los centros penitenciarios e instituciones educativas, pues supuestamente podría tener vínculos con una empresa de la esposa del narcotraficante alias Fito, aunque esta denuncia no ha prosperado, y el gerente de La Fatoría, Richard Villagrán, desmintió la acusación de Noboa y denunció que el Estado le adeuda 30 millones, de los cuales 20 corresponden al servicio de desayuno escolar. Ayer veía que el proceso, como fue una invitación directa, pues se dio rapidísimo. Se presentaron ofertas, preguntas, todo en el mismo día, y lo que también llama la atención es que esta empresa, si bien es una empresa pública, no tiene la experiencia en la provisión de este servicio. Entonces, lo que se sobreentiende es que esta empresa contrataría a otras empresas pues para ofrecer el desayuno escolar. Habrá que ver a quiénes se benefician pues con este contrato que pues tiene este monto de alrededor de 11.4 millones de dólares. Con esto ya nos vamos. Mañana les contamos cómo se puede acceder al proceso de matriculación y también para traslados para el régimen Sierra Amazonía año lectivo 2024-2025 y también las escuelas municipales, porque ya se abre hasta el 1 o el 3 de junio, entiendo, pero mañana les vamos a contar con un poquito más de detalle para que tengan clarísimo cómo acceder también a este proceso de inscripción en las escuelas municipales y también en el sistema de educación pública de nuestro país. Nos vamos, Gaby. Nos vamos, mi Sofi, pero bueno, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, se viene el Quique Show con más información y bueno, con nosotras hasta el día de mañana.